Ese broche es de mi hija, gritó la millonaria señalando a la nueva empleada. Todos pensaron que era una ladrona, pero cuando la verdad salió a la luz, nadie estaba preparado para el secreto que ese pequeño broche de mariposa había guardado durante años. El salón principal de la mansión Vega resplandecía bajo la luz de la tarde. Los candelabros de cristal proyectaban destellos dorados sobre el mármol italiano, mientras los invitados disfrutaban del té. Era una reunión exclusiva, como todas las que organizaba Constanza Vega, la mujer más influyente de la ciudad. Empresarios, políticos y aristócratas conversaban en voz baja, sus risas educadas mezclándose con el tintineo de las tazas de porcelana francesa. Valeria se movía entre ellos con pasos silenciosos, rellenando tazas, retirando platos, haciéndose invisible como le habían enseñado durante sus 3 semanas trabajando allí. Era su primer empleo en una casa tan elegante, y cada día sentía el peso de las miradas críticas evaluando cada uno de sus movimientos. Guadalupe, el ama de llaves, la había advertido desde el primer día. En esta casa no hay espacio para errores. La señora Vega no tolera la mediocridad. Valeria había aprendido rápido, mantenía la cabeza baja, las manos ocupadas, la boca cerrada. Pero había algo que no podía ocultar, algo que brillaba discretamente sobre el uniforme azul de empleada doméstica. Un pequeño broche de mariposa plateada, delicado y hermoso, con diminutas piedras que capturaban la luz como gotas de rocío congeladas en el tiempo. Lo había encontrado semanas atrás en un mercado de antigüedades del centro. La vendedora, una anciana de mirada penetrante, se lo había ofrecido por un precio ridículamente bajo. «Esta mariposa necesita volver a casa», había dicho la mujer con voz misteriosa. «Cuando la veas, sabrás dónde pertenece». Valeria no entendió las palabras entonces, pero el broche le había llamado de forma inexplicable. Era como si la pieza la reconociera, como si hubiera estado esperándola. Ahora, mientras servía más té a la señora de la Cruz, Valeria sintió un cambio en el ambiente. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. El silencio cayó como una piedra sobre el salón. Levantó la vista y su sangre se heló. Constanza Vega estaba de pie en medio del salón, su taza de té olvidada en la mesa, su rostro pálido como la cera. Su mano temblorosa señalaba directamente hacia el pecho de Valeria, hacia el pequeño broche de mariposa. «Ese broche». La voz de Constanza salió estrangulada, apenas un susurro que de alguna forma llenó todo el espacio. «Ese broche es de mi hija». El mundo de Valeria se detuvo. La bandeja que sostenía tembló en sus manos. Todos los ojos del salón se clavaron en ella con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la condena silenciosa. «Señora, yo no». Valeria intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. «¿De dónde lo sacaste?» Constanza dio un paso hacia adelante, luego otro, sus tacones resonando como martillazos contra el mármol. Su voz ya no era un susurro, era un grito desgarrador que hizo temblar las copas de cristal. «Ese broche desapareció hace 10 años, el mismo día que perdí a mi Adriana». Valeria retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la pared. La bandeja cayó de sus manos estrellándose contra el suelo. El sonido del metal y la porcelana rompiéndose fue como un disparo. Tazas hechas añicos, té oscuro derramándose sobre el mármol inmaculado como sangre. «Ladrona». El grito de Guadalupe cortó el aire. El ama de llaves se abrió paso entre los invitados, su rostro enrojecido de furia. «Lo sabía. Sabía que eras demasiado buena para ser verdad». «Yo no robé nada». Valeria encontró su voz, y para su sorpresa, salió firme a pesar del terror que la consumía. «Lo compré en el mercado de antigüedades. La vendedora me dijo que...» «¡Mentirosa!». Constanza llegó hasta ella tan rápido que Valeria no tuvo tiempo de reaccionar. Los dedos de la mujer se cerraron alrededor del broche y tiraron con fuerza. El metal se clavó en la piel de Valeria antes de ceder, la tela del uniforme rasgándose con un sonido agudo. El dolor fue instantáneo, pero Valeria no gritó. No les daría esa satisfacción. Constanza sostuvo el broche contra la luz, sus manos temblando tan violentamente que las piedras tintineaban. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando el maquillaje perfecto, destruyendo la máscara de control que siempre mantenía. Adriana. El nombre salió de sus labios como una oración, como un lamento.
mi pequeña mariposa. Los sollozos sacudieron su cuerpo con tal fuerza que uno de los invitados se levantó para ayudarla, pero ella lo rechazó con un gesto violento. Augusto Vega, que había estado de pie junto a la ventana observando toda la escena con expresión inescrutable, finalmente se movió. Cruzó el salón en 4 zancadas, su presencia imponente silenciando incluso los murmullos de los invitados. Constanza, su voz era baja pero autoritaria. Intentó tomar el brazo de su esposa, pero ella se sacudió violentamente. «No me toques». Constanza giró hacia él, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y algo más, algo oscuro que Valeria no pudo identificar. «¿Tú sabías? ¿Sabías que este broche había reaparecido?» «¿Qué? No, claro que no». Pero la respuesta de Augusto llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Sus ojos evitaron los de su esposa por una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Constanza entrecerró los ojos. Durante todos sus años de matrimonio, había aprendido a leer a su esposo. Conocía cada gesto, cada tic nervioso. «Estás mintiendo». Su voz se volvió peligrosamente tranquila. «Cuando mientes tocas tu reloj. Acabas de hacerlo». El silencio en el salón era tan absoluto que Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo desbocado. Los invitados observaban el drama desplegarse como si fuera una obra de teatro, sus rostros mostrando desde horror hasta fascinación mórbida. «No es lo que piensas», Augusto comenzó, pero Constanza levantó la mano cortando sus palabras. «Entonces dime qué es». Su voz se quebró. «Dime por qué mi hija murió llevando este broche y ahora aparece en el pecho de una empleada desconocida. Dime por qué tú pareces saber algo que yo no sé». Valeria observaba el intercambio con el corazón en la garganta. Esto era más grande que un simple broche perdido. Había secretos aquí, secretos profundos y dolorosos que estaban a punto de explotar. «Señora Vega». Valeria dio un paso adelante arriesgándose. Todas las miradas se giraron hacia ella. «La mujer que me vendió este broche me dijo algo. Me dijo que cuando lo viera en su lugar, sabría que era tiempo de que la verdad saliera a la luz». El rostro de Constanza se transformó. El dolor dio paso a una esperanza desesperada, imposible. «¿Qué mujer? ¿Dónde está?» «No lo sé», Valeria admitió. «Desapareció del mercado al día siguiente. Nadie sabía quién era. Pero me dio esto también». Sacó del bolsillo de su delantal un pequeño sobre arrugado que la anciana le había dado junto con el broche. «Me dijo que lo abriera solo cuando encontrara a la dueña del broche. Creo que usted es esa persona». Constanza prácticamente le arrancó el sobre de las manos. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro había una fotografía vieja, desgastada por el tiempo. El grito que Constanza soltó hizo que varios invitados se pusieran de pie alarmados. La fotografía cayó al suelo. Augusto se apresuró a recogerla, y cuando vio la imagen, su rostro se volvió del color de la ceniza. Era Adriana, joven y sonriente, con el broche de mariposa prendido en su vestido. Pero no estaba sola. A su lado había otra joven, casi idéntica a ella, con los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma marca de nacimiento en forma de estrella detrás de la oreja izquierda. «Imposible», Augusto susurró. «Esto es imposible». «¿Qué?», Constanza exigió, arrebatándole la foto. Cuando vio la imagen, sus piernas cedieron. Habría caído si uno de los invitados no la hubiera sostenido. «No puede ser. Adriana no tenía una hermana. Yo habría sabido». «Yo... ¿Señora?». La voz temblorosa de una de las empleadas interrumpió desde la puerta. Era Soledad, la mucama más antigua de la casa, la que había estado allí incluso antes de que Adriana naciera. Su rostro estaba manchado de lágrimas. «Señora, hay algo que necesita saber, algo que he guardado durante demasiado tiempo». Guadalupe se giró hacia Soledad con expresión de horror. «Cállate, Soledad. No sabes lo que estás haciendo». «Ya me callé suficiente». Soledad respondió con voz quebrada pero firme. Entró al salón, cada paso pareciendo costarle un esfuerzo monumental. «He vivido con esta culpa durante 10 años. No puedo más». Se plantó frente a Constanza, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. La noche que murió la señorita Adriana, ella no iba sola en ese auto. El mundo se detuvo. Nadie respiraba, nadie se movía. «Había una bebé con ella», Soledad continuó, su voz rompiéndose. «Una bebé de apenas 2 meses, la hija de Adriana».
Constanza soltó un sonido que no era completamente humano, una mezcla de grito y sollozo que atravesó las paredes de la mansión. No. Augusto retrocedió sacudiendo la cabeza. No, eso es imposible. Adriana no estaba embarazada. Nosotros habríamos sabido. Ella ocultó el embarazo. Soledad sollozó. Tenía tanto miedo de decepcionarlos. El padre del bebé la había abandonado. Adriana planeaba irse del país, empezar una nueva vida donde nadie la conociera. ¿Y la bebé? Constanza apenas podía formar las palabras. ¿Qué pasó con mi nieta? Soledad miró directamente a Valeria, y en sus ojos había un reconocimiento que hizo que la joven sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sobrevivió al accidente. Alguien la rescató antes de que llegaran las autoridades. Alguien que sabía que su vida estaría en peligro si cierta gente descubría que existía. Valeria se llevó la mano a la oreja izquierda, donde detrás del lóbulo tenía una marca de nacimiento en forma de estrella. La misma marca que tenía la joven en la fotografía junto a Adriana. Los ojos de Constanza siguieron el movimiento. Cuando Valeria apartó el cabello revelando la marca, la mujer soltó un grito ahogado. No, susurró, pero era una negación sin convicción. No puede ser. Yo nunca conocí a mi madre biológica. Valeria habló, su voz temblando. Crecí en un orfanato hasta que una familia me adoptó a los 3 años. Nunca supe de dónde venía. Solo tenía esto. Sacó una pequeña manta bordada que siempre llevaba consigo, el único objeto de su vida anterior. Era blanca con mariposas azules bordadas en las esquinas. Constanza tomó la manta con manos que ya no podían dejar de temblar. Sus dedos recorrieron las costuras, y entonces lo vio. En una esquina, bordadas con hilo casi invisible, las iniciales A.B., Adriana Vega. Yo misma bordé esta manta. Constanza sollozó. La hice para Adriana cuando nació. Ella me dijo que la había perdido años atrás. Se giró hacia Valeria, estudiando cada detalle de su rostro como si fuera la primera vez que realmente la veía. Los mismos ojos color miel, la misma forma de la nariz, la misma curva de los labios. Dios mío, susurró. Eres igual a ella. Eres idéntica a mi Adriana. Augusto se dejó caer en una silla, su rostro enterrado en sus manos. Sus hombros se sacudían con sollozos que había reprimido durante una década. Lo sabía. Su voz salió ahogada. Yo sabía que había una bebé. Adriana me lo confesó días antes del accidente. Me hizo jurar que cuidaría de su hija si algo le pasaba. Constanza se giró hacia él con expresión de absoluta traición. ¿Y no me dijiste? ¿Dejaste que creyera que mi nieta había muerto? Porque alguien intentó matarlas. Augusto gritó, finalmente levantando la cara. El accidente no fue un accidente. Alguien saboteó los frenos del auto de Adriana. Y ese alguien sigue ahí fuera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y en ese momento, todas las luces de la mansión se apagaron. La oscuridad cayó sobre la mansión como un manto negro. Los gritos de los invitados estallaron inmediatamente, sillas arrastrándose, cristales rompiéndose, pasos corriendo en todas direcciones. El caos se apoderó del salón en cuestión de segundos. «¡Nadie se mueva!». La voz de Augusto cortó el aire. Se escuchó el sonido de un encendedor, y una pequeña llama iluminó su rostro con sombras fantasmales. «Mantengan la calma, debe ser un problema eléctrico». Pero Valeria sabía que no era casualidad. No después de lo que acababan de revelar. Sintió una mano agarrando su brazo en la oscuridad y ahogó un grito. «Soy yo». La voz de Constanza susurró cerca de su oído. Sus dedos temblaban, pero su agarre era firme. «No te separes de mí. Si alguien intentó matar a Adriana, podrían venir por ti ahora». El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La realidad de la situación la golpeó como un puño. Si realmente era la hija de Adriana, si alguien había saboteado aquel auto hace 10 años, entonces su vida estaba en peligro en este mismo momento. «Guadalupe», Augusto llamó. «Ve a revisar el generador. Lleva a 2 empleados contigo». «Sí, señor». La voz del ama de llaves sonó tensa pero controlada. Se escucharon pasos alejándose. Soledad encendió una vela que encontró en uno de los candelabros. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes, haciendo que el elegante salón pareciera una escena de pesadilla.
Los invitados se agrupaban en pequeños grupos, murmurando entre ellos con expresiones que iban desde el miedo hasta la indignación. «Esto es ridículo», la señora de la Cruz exclamó. «Augusto, ¿qué clase de casa estás manejando? Primero acusaciones de robo, luego historias descabelladas sobre bebés secretos, y ahora esto. Sugiero que todos se retiren a sus habitaciones». Augusto respondió con voz tensa. «Les pido disculpas por este inconveniente. Mañana aclararemos todo». «¿Mañana?» El doctor Méndez, uno de los invitados más prominentes, se puso de pie. «Augusto, acabas de decir que alguien saboteó el auto de tu hija. ¿No crees que deberíamos llamar a la policía?» «No». Constanza habló con voz firme, todavía aferrándose al brazo de Valeria. «No hasta que sepamos exactamente qué está pasando. La última vez que confiamos en la policía, cerraron el caso de Adriana como un simple accidente. Alguien los compró». Un murmullo de shock recorrió el salón. Valeria sintió la tensión aumentar, el peligro haciéndose casi palpable en el aire. Fue entonces cuando escucharon el grito. Venía de algún lugar en el segundo piso, agudo y aterrorizado. Todos se quedaron paralizados por un segundo, y luego Augusto corrió hacia las escaleras, varios hombres siguiéndolo. Constanza apretó el brazo de Valeria con más fuerza. «Quédate conmigo», ordenó, y juntas siguieron al grupo escaleras arriba. El pasillo del segundo piso estaba sumido en una oscuridad aún más profunda. Las sombras de las velas que llevaban algunos invitados bailaban grotescamente en las paredes. El grito había venido de una de las habitaciones al final del corredor. Cuando llegaron, encontraron a Guadalupe de pie en el umbral de una puerta abierta, su rostro pálido como la muerte, señalando hacia adentro con mano temblorosa. Está abierto», logró decir. «El cuarto de la señorita Adriana. Alguien lo abrió. Yo tenía la única llave». Augusto se adelantó, empujando la puerta completamente. La habitación había permanecido cerrada desde la muerte de Adriana, un santuario intocado durante una década. Nadie entraba allí. Nadie excepto Constanza, una vez al año, en el aniversario de la muerte de su hija. Pero ahora alguien había estado allí. La luz de las velas reveló el desastre. Cajones abiertos, ropa tirada por el suelo, fotografías arrancadas de las paredes. Alguien había buscado algo desesperadamente, sin preocuparse por ocultar su presencia. «No», Constanza sollozó, soltando finalmente el brazo de Valeria para entrar tambaleándose a la habitación. «No, no, no». Cayó de rodillas frente al armario, donde las cajas de recuerdos de Adriana habían sido destrozadas. Cartas esparcidas, fotografías rotas, joyas tiradas sin cuidado. Pero había algo que llamó su atención inmediatamente. «El diario», susurró con horror. «El diario de Adriana. Se lo llevaron». «¿Qué diario?», Valeria preguntó, acercándose cuidadosamente. «Adriana escribía todo en un diario desde que era niña», Constanza explicó con voz rota. «Si había secretos en su vida, si sabía quién la amenazaba, estaría escrito ahí». Augusto maldijo en voz baja. Se giró hacia los invitados que se agolpaban en la puerta. «Necesito que todos regresen a sus habitaciones. Ahora. Y nadie sale de esta casa hasta que amanezca y podamos llamar a las autoridades apropiadas». «¿Nos estás reteniendo como prisioneros?», el señor Castillo protestó. «Les estoy salvando la vida». Augusto respondió con voz de acero. «Quien hizo esto sigue en esta casa, y no sabemos quién es». Las palabras cayeron sobre el grupo como agua helada. Los invitados comenzaron a retroceder, murmurando nerviosamente entre ellos mientras se dirigían a sus habitaciones asignadas. Algunos exigían llamar a sus choferes, otros amenazaban con acciones legales, pero todos tenían miedo en los ojos. Cuando el pasillo finalmente quedó vacío, solo quedaron Augusto, Constanza, Valeria, Soledad y Guadalupe en la habitación destrozada de Adriana. «Tenemos que hablar». Augusto cerró la puerta con seguro. «Y necesitamos la verdad completa. Ahora». Se giró hacia Soledad, quien temblaba junto a una de las paredes. «Dijiste que alguien rescató a la bebé del accidente. ¿Quién fue? ¿Y cómo sabes todo esto?» Soledad cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. «Porque yo estaba allí aquella noche», confesó. «La señorita Adriana me llamó, desesperada, pidiéndome ayuda. Me dijo que alguien la estaba siguiendo, que tenía miedo.
Le supliqué que regresara a la mansión, pero dijo que no podía, que no era seguro para la bebé. ¿Por qué no era seguro aquí? Constanza exigió. Esta es su casa. Nosotros somos su familia. Soledad abrió los ojos y en ellos había un dolor profundo. Porque el peligro venía de adentro de esta casa, señora. Adriana me dijo que alguien muy cercano a ustedes quería que su bebé desapareciera. Alguien con mucho que perder si el secreto salía a la luz. El silencio que siguió fue absoluto. Todos se miraban entre sí con desconfianza súbita. ¿Quién? Augusto dio un paso hacia Soledad. ¿Quién amenazó a mi hija? Ella no me dijo el nombre. Soledad sollozó. Solo dijo que era alguien poderoso, alguien que había prometido destruir su reputación y quitarle a su bebé si ella no desaparecía silenciosamente. Valeria sintió que el cuarto giraba a su alrededor. Cada revelación era como un golpe, reconfigurando todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Y el rescate? Constanza insistió. ¿Quién sacó a la bebé del auto? Un doctor. Soledad respondió. Un hombre llamado Dr. Salinas. Él pasaba por esa carretera por casualidad. Vio el auto caer por el barranco. Logró bajar y encontró a la señorita Adriana ya sin vida. Pero la bebé estaba viva, protegida en sus brazos. Constanza sollozó, imaginando los últimos momentos de su hija, usando su cuerpo para proteger a su pequeña. El doctor Salinas me llamó. Soledad continuó. Yo le había dado mi número a la señorita Adriana por si necesitaba ayuda. Él me dijo que la bebé necesitaba desaparecer inmediatamente, que quien había causado el accidente vendría a confirmar que ambas estuvieran muertas. Así que tomamos una decisión. ¿Qué decisión? Valeria preguntó con voz temblorosa. Llevamos a la bebé a un orfanato en otra ciudad, lejos de aquí. Le pusimos un nombre diferente. Destruimos cualquier registro que la conectara con los Vega. Y el doctor Salinas alteró el reporte oficial del accidente, eliminando cualquier mención de una segunda pasajera. ¿Y me dejaron allí? Valeria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Me abandonaron en un orfanato para que creciera sin saber quién era? Para que vivieras. Soledad respondió con firmeza. La señorita Adriana me hizo prometer que protegería a su hija sin importar qué. Y eso hice. Te mantuve viva. ¿Y el broche? Constanza sostenía todavía la pequeña mariposa plateada. ¿Cómo terminó en un mercado de antigüedades? Yo lo tomé del auto antes de que llegaran las autoridades. Soledad admitió. Sabía que era la posesión más preciada de la señorita Adriana. Lo guardé todos estos años, esperando el momento correcto para devolvérselo a su hija. ¿Entonces fuiste tú? Valeria la miró con intensidad. ¿Tú fuiste la anciana en el mercado? Soledad negó con la cabeza. No. Yo le di el broche a alguien más hace 3 meses, alguien que prometió asegurarse de que llegaras a esta casa cuando fuera el momento correcto. ¿Quién? Todos preguntaron al unísono. Antes de que Soledad pudiera responder, un sonido los hizo callar. Pasos en el pasillo, acercándose rápidamente. La puerta vibró con golpes urgentes. «Señor Augusto». La voz de uno de los mayordomos sonaba aterrorizada. «Debe venir rápido. Encontramos algo en el jardín». Augusto abrió la puerta de golpe. ¿Qué cosa? El mayordomo estaba pálido, jadeando. Un auto, oculto detrás de los arbustos del jardín trasero, y en el asiento delantero... ¿Qué? Augusto lo sacudió. ¡Habla! El diario de la señorita Adriana, y una nota. Todos corrieron escaleras abajo, atravesando la casa hasta el jardín trasero. Efectivamente, medio escondido entre los arbustos ornamentales, había un auto negro con placas cubiertas de lodo. Augusto se acercó con una vela, iluminando el interior. Allí, en el asiento del conductor, estaba el diario de Adriana, sus páginas amarillentas familiares. Y sobre él, una nota escrita con letra apresurada. Dejen el pasado enterrado, o la historia se repetirá. Esta es su única advertencia. Constanza ahogó un grito, aferrándose a Valeria instintivamente. «Nos están amenazando», Augusto dijo con voz tensa. «Quien mató a Adriana está aquí, ahora mismo, en esta casa». Fue entonces cuando Guadalupe habló, su voz extrañamente tranquila en medio del caos. «Señor Augusto, hay algo más que debe saber». Todos se giraron hacia ella. El ama de llaves tenía una expresión extraña, una mezcla de miedo y... ¿culpa? «Yo sé quién escribió esa nota», dijo lentamente.
Porque reconozco la letra. Es la misma letra de las amenazas que la señorita Adriana recibía antes de morir. Las amenazas que yo escondí porque me ordenaron hacerlo. ¿Qué? Constanza se acercó a ella con furia. ¿Tú sabías que mi hija estaba siendo amenazada y no dijiste nada? ¡Porque me amenazaron a mí también!, Guadalupe gritó, su compostura finalmente rompiéndose. Me dijeron que si hablaba, matarían a mi familia, y cumplieron su promesa. Mi hermano murió en un accidente 2 semanas después de la muerte de Adriana. Fue una advertencia para que mantuviera la boca cerrada. Lágrimas corrían por el rostro del ama de llaves ahora. He vivido con esta culpa durante 10 años. He servido en esta casa sabiendo que la muerte de la señorita Adriana pudo haberse evitado si yo hubiera sido valiente. Pero era cobarde. Todavía lo soy. ¿Quién? Augusto la agarró de los hombros. ¿Quién escribió esas amenazas? Dame un nombre, Guadalupe. La mujer cerró los ojos, temblando violentamente. No puedo. Si digo el nombre, todos moriremos. Ya estamos en peligro. Valeria habló, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Quien sea que mató a mi madre no va a detenerse ahora, especialmente si saben que yo existo. Guadalupe abrió los ojos, mirando a Valeria con una mezcla de pena y admiración. Eres igual a ella, susurró, tan valiente como la señorita Adriana. Ella también se negó a tener miedo hasta el final. Se enderezó, tomando una decisión visible. El nombre está en el diario. Adriana lo escribió todo en las últimas páginas. Por eso alguien lo robó de su cuarto. Y por eso ahora está aquí, en este auto, como advertencia. Augusto tomó el diario cuidadosamente, abriéndolo en las últimas páginas escritas. La letra de Adriana era errática, desesperada. A la luz de la vela, comenzó a leer en voz alta. Si alguien está leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para proteger a mi bebé. Necesitan saber la verdad. El padre de mi hija se detuvo abruptamente, su rostro palideciendo hasta parecer transparente. ¿Qué? Constanza exigió. ¿Qué dice? Augusto levantó la vista, y en sus ojos había horror puro. El padre de la bebé de Adriana, su voz se quebró. Era Sebastián Romero. El nombre cayó como una bomba. Constanza se tambaleó hacia atrás. No, eso es imposible. Sebastián es mi socio de negocios. Augusto completó con voz muerta. El hombre en quien más confío, y más importante, miró hacia la mansión, donde las sombras bailaban en las ventanas. El hombre que está aquí esta noche, como invitado en nuestra casa. El nombre de Sebastián Romero flotaba en el aire como veneno. Por un momento, nadie se movió, nadie respiró. Constanza fue la primera en reaccionar, girando hacia la mansión con expresión de furia absoluta. «¡Está aquí!». Su voz salió como un siseo mortal. Ese maldito está bajo nuestro techo en este mismo momento. «Constanza, espera». Augusto intentó detenerla, pero ella se sacudió violentamente. «¿Esperar? Me pides que espere». Se giró hacia él con ojos llameantes. «Ese hombre mató a nuestra hija, y tú lo trajiste a nuestra casa. Lo sentaste en nuestra mesa». «Yo no sabía», Augusto comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la expresión en el rostro de su esposa. «¿No sabías?». Constanza se acercó a él con pasos que resonaban como sentencias. «Tú sabías que Adriana estaba embarazada. Acabas de admitirlo. ¿Y nunca te preguntaste quién era el padre? ¿Nunca investigaste?». El silencio de Augusto fue respuesta suficiente. Sus hombros se hundieron, su rostro se descompuso. «Tenía sospechas», admitió finalmente con voz rota. «Vi cómo Sebastián miraba a Adriana en las reuniones de negocios. Vi cómo ella se ponía nerviosa cuando él estaba cerca. Pero no quise creerlo. Sebastián está casado. Tiene una familia. Una reputación impecable. Una mentira impecable». Guadalupe interrumpió con amargura. «El señor Romero es un experto en mantener apariencias. Su esposa no sabe ni la mitad de lo que ese hombre hace». Valeria observaba el intercambio con el corazón acelerado. Sebastián Romero era su padre biológico. El hombre que había dejado a Adriana embarazada y sola. El hombre que posiblemente la había matado. ¿Dónde está él ahora?, Valeria preguntó, sorprendida de que su voz sonara tan firme cuando por dentro se estaba desmoronando. «En la biblioteca», uno de los mayordomos respondió. «Lo vi entrar allí hace unos minutos con el señor Castillo y el doctor Méndez».
Estaban discutiendo sobre llamar a sus abogados. Constanza tomó el diario de las manos de Augusto, sosteniéndolo contra su pecho como un arma. Vamos a confrontarlo. Ahora. Y va a confesar todo lo que hizo. Constanza, esto es peligroso, Augusto advirtió. Si Sebastián es capaz de matar, podría hacerlo de nuevo, especialmente si se siente acorralado. Que lo intente, Constanza respondió con voz de hielo. Tomó la mano de Valeria. Nadie más va a lastimar a mi familia. Ya perdí a mi hija. No voy a perder a mi nieta. Valeria sintió lágrimas ardiendo en sus ojos ante esas palabras. Mi nieta. Durante toda su vida había sido nadie, una huérfana sin historia, sin raíces. Y ahora tenía una abuela que estaba dispuesta a pelear por ella. Regresaron a la mansión, las velas proyectando sombras alargadas mientras atravesaban los pasillos. Los invitados que encontraban en el camino retrocedían ante la expresión en el rostro de Constanza. Algunos murmuraban preguntas, pero nadie se atrevió a detenerlos. Cuando llegaron a la biblioteca, Constanza no se molestó en tocar. Empujó las puertas dobles abriéndolas de golpe. El sonido resonó como un trueno en el silencio tenso de la casa. 3 hombres estaban reunidos alrededor de una mesa, donde ardían varias velas. Sebastián Romero se giró al escuchar la intrusión, su expresión transformándose de sorpresa a algo más cauteloso cuando vio quiénes habían entrado. Era un hombre distinguido en sus 50, cabello plateado perfectamente peinado, traje inmaculado incluso a pesar del caos de la noche. Sus ojos eran fríos, calculadores. Valeria lo estudió buscando algún parecido con ella misma, pero no encontró nada. No se parecía en nada a este hombre. Constanza. Sebastián habló con voz suave, cultivada. Augusto, ¿qué significa esta intrusión? Estábamos discutiendo las medidas legales apropiadas para... Cállate. Constanza cortó sus palabras como con un cuchillo. No quiero escuchar una palabra más de tu boca mentirosa. Arrojó el diario de Adriana sobre la mesa con tal fuerza que las velas temblaron. Las páginas se abrieron exactamente donde Adriana había escrito sobre Sebastián. «Lee», Constanza ordenó. «Lee en voz alta para que todos escuchen qué tipo de hombre eres realmente». Sebastián miró el diario, y por primera vez, algo atravesó su máscara de control. Fue solo un destello, rápido como un relámpago, pero Valeria lo vio. Miedo. «No sé de qué estás hablando». Sebastián retrocedió un paso. «Este es un momento muy emocional para ti, Constanza. Entiendo que la muerte de Adriana todavía te afecta, pero acusarme sin fundamento... ¿Sin fundamento?» La voz de Augusto resonó con una furia que Valeria no había escuchado antes. Se adelantó, arrebatando el diario y abriéndolo en las páginas marcadas. «¿Quieres que lea lo que mi hija escribió sobre ti?» El doctor Méndez y el señor Castillo intercambiaron miradas incómodas, moviéndose hacia la puerta. Pero Guadalupe y Soledad ya estaban allí, bloqueando la salida. «Nadie sale de esta habitación hasta que la verdad salga a la luz», Soledad declaró con voz firme. Augusto comenzó a leer, su voz temblando de emoción contenida. «Sebastián me dijo hoy que su esposa nunca puede saber de nosotros. Me ofreció dinero para que desapareciera, para que me ocupara del problema. Cuando le dije que iba a tener a mi bebé sin importar qué, su expresión cambió. Vi algo oscuro en sus ojos, algo que me aterró. Dijo que su familia tiene mucho que perder, que hay formas de hacer que los problemas desaparezcan». La habitación quedó en silencio absoluto. El señor Castillo ahogó un grito. El doctor Méndez se alejó instintivamente de Sebastián. Eso no prueba nada». Sebastián tartamudeó, pero su compostura estaba fracturándose. «Esas son palabras de una joven confundida, emocional. Hay más». Augusto continuó leyendo, lágrimas rodando ahora por sus mejillas. «Hoy recibí otra llamada. La voz era distorsionada, pero sé que era alguien contratado por Sebastián. Me dijeron que si no abortaba, tanto el bebé como yo tendríamos un accidente. Me dijeron que nadie creería mi palabra contra la de un hombre tan respetado como Sebastián Romero». Constanza se acercó a Sebastián con pasos lentos, deliberados. Su rostro era una máscara de dolor y furia. «Mi hija vivió aterrorizada sus últimos meses de vida. Tuvo que esconder su embarazo, planear su escape, vivir con miedo constante, y todo por ti. Yo no la maté». Sebastián retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. «No fui yo quien saboteó ese auto.
Tienes que creerme. ¿Por qué deberíamos creerte? Valeria habló por primera vez, dando un paso adelante. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Le diste todas las razones para tener miedo. La amenazaste. ¿Y ahora esperas que creamos que eres inocente? Sebastián la miró realmente por primera vez. Sus ojos recorrieron su rostro, y algo en su expresión cambió. Reconocimiento, horror, culpa. Tú, susurró. Tú eres la bebé. Sobreviviste. Soy Valeria, ella respondió. Pero mi madre me llamó Elena antes de morir. Y soy tu hija, aunque eso me revuelva el estómago. Sebastián se dejó caer en una silla, su rostro enterrado en sus manos. Por un largo momento, solo se escuchó su respiración irregular, entrecortada. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Yo amé a Adriana, dijo con voz quebrada. Sé que no me van a creer, pero es verdad. La amé más de lo que he amado a nadie en mi vida. Qué conveniente. Constanza escupió las palabras. Amabas tanto a mi hija que la dejaste morir. No. Sebastián se puso de pie abruptamente. Yo no quería que muriera. Cuando me enteré del accidente, cuando la vi en ese hospital, cuando supe que estaba muerta, algo murió dentro de mí también. ¿Fuiste al hospital? Augusto lo miró con sorpresa. Nunca estuviste allí. Yo estaba presente todo el tiempo. Llegué después. Sebastián admitió. Soborné al personal para que me dejaran verla una última vez. Su cuerpo estaba destrozado, pero su rostro estaba intacto. Se veía en paz, como si estuviera durmiendo. Se giró hacia Valeria, lágrimas rodando libremente ahora. Le pregunté al médico sobre el bebé. Me dijeron que no había ningún bebé en el auto. Pensé que Adriana había tomado mi consejo finalmente. ¿Que había abortado? Valeria completó con voz helada. ¿Pensaste que había matado a tu propia hija para proteger tu preciosa reputación? Tenía una esposa, 2 hijos adolescentes. Sebastián se defendió débilmente. Un escándalo así los habría destruido. Mi empresa habría colapsado. Todo lo que había construido, todo lo que robaste, querrás decir. Una nueva voz interrumpió desde la puerta. Todos se giraron. Un hombre mayor había entrado a la biblioteca, su traje arrugado, su cabello gris despeinado. Llevaba un maletín gastado, y sus ojos mostraban la determinación de alguien que había esperado mucho tiempo para este momento. ¿Quién demonios es usted?, Sebastián exigió. Doctor Ricardo Salinas. El hombre se presentó. El médico que atendió a Adriana Vega la noche de su muerte. Y el hombre que ha estado investigando su accidente durante los últimos 10 años. El doctor Salinas entró completamente a la habitación, colocando su maletín sobre la mesa. Lo abrió revelando carpetas llenas de documentos, fotografías, reportes. Yo fui quien rescató a la bebé del auto destrozado aquella noche, continuó. Y también fui quien descubrió que los frenos del vehículo de Adriana habían sido deliberadamente saboteados. Sacó fotografías forenses, mostrándolas a todos. Vean aquí. Las líneas de freno fueron cortadas parcialmente, diseñadas para fallar después de cierto tiempo de uso. Quien hizo esto sabía exactamente lo que hacía. Quería que pareciera un accidente. ¿Por qué no fuiste a la policía?, Augusto exigió. Fui. El doctor Salinas respondió con amargura. Llevé toda esta evidencia al departamento de policía. 2 días después mi casa fue asaltada. Robaron los originales de estos reportes. Recibí una llamada anónima diciéndome que si valoraba mi vida y la de mi familia, me olvidaría de todo lo que había visto. Se giró hacia Sebastián, pero no pude olvidar. Así que pasé 10 años reconstruyendo la evidencia, investigando en secreto, rastreando conexiones. Y descubrí algo interesante. Sacó un documento bancario del maletín. 3 días antes de la muerte de Adriana, se hizo una transferencia de 100,000 pesos desde una cuenta offshore conectada a la empresa de Sebastián Romero. El dinero fue a parar a un mecánico con antecedentes criminales, un hombre conocido por hacer trabajos especiales para quien pagara. Eso no prueba nada, Sebastián protestó, pero su voz carecía de convicción. Podría ser cualquier cosa. Cualquier cosa. El doctor Salinas sonrió sin humor. ¿Incluido el hecho de que ese mismo mecánico murió en un accidente 2 semanas después? ¿O que la ruta de transferencia de dinero lleva directamente a tu asistente personal, quien convenientemente renunció y se mudó al extranjero justo después de la muerte de Adriana?
La red se estaba cerrando. Sebastián lo sabía. Todos lo sabían. Yo no ordené que la mataran. Sebastián finalmente dijo. Su voz apenas un susurro. Solo quería asustarla. Quería que tuviera miedo suficiente para irse del país, para desaparecer con el bebé y nunca regresar. ¿Solo asustarla? Constanza gritó. Mi hija está muerta. Tu miedo, tu cobardía la mataron. Lo sé. Sebastián se derrumbó completamente, sollozando. Lo sé. He vivido con esa culpa cada día durante 10 años. No puedo dormir sin verla rostro. No puedo cerrar los ojos sin escuchar su voz. Se giró hacia Valeria cayendo de rodillas frente a ella. Perdóname. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que hice. Pero por favor, créeme cuando digo que amaba a tu madre. Y que si hubiera sabido que tú habías sobrevivido, habría... ¿Qué? Valeria lo interrumpió con voz fría. ¿Me habrías buscado? ¿Me habrías dado un hogar? ¿O me habrías visto como otra amenaza a tu perfecta vida y habrías intentado eliminarme también? Sebastián no tenía respuesta. El silencio era su confesión. Alguien más estuvo involucrado. El doctor Salinas habló, mirando directamente a Sebastián. La investigación muestra que no actuaste solo. Alguien te ayudó a encubrir el crimen, a sobornar a la policía, a hacer desaparecer evidencia. No voy a delatar a nadie más, Sebastián dijo con voz muerta. Ya me destruí a mí mismo. No voy a arrastrar a otros conmigo. No tienes que hacerlo. Guadalupe habló desde la puerta. Porque yo sé quién fue tu cómplice. Todos se giraron hacia ella. El ama de llaves tenía lágrimas en los ojos, pero también una determinación férrea. Yo lo vi aquella noche. Vi al hombre que vino a la mansión 3 días antes del accidente. El hombre que se reunió con el señor Romero en secreto en el jardín. El mismo hombre que me amenazó después de la muerte de la señorita Adriana. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Era tu hermano, señor Augusto. Era el señor Federico Vega. El mundo se detuvo. Augusto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «No», susurró. «Federico no. Él no haría eso. Es mi hermano. Tu hermano». Guadalupe continuó con voz temblorosa. «Que siempre estuvo celoso de tu éxito. Que quería heredar el negocio familiar pero fue excluido por tu padre. Que vio en el escándalo de Adriana una oportunidad de destruirte y tomar lo que siempre sintió que le pertenecía». Constanza ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. «Federico», susurró. «Dios mío. Federico estuvo aquí esta noche. Estaba entre los invitados». Todos corrieron hacia las ventanas. Afuera, en el camino de entrada iluminado por las luces del generador que finalmente había sido reparado, un auto arrancaba a toda velocidad, sus llantas chirriando contra la grava. «Se está escapando», Augusto gritó. Pero fue Valeria quien corrió más rápido, quien llegó primero a la puerta principal, quien vio el auto desaparecer en la noche. Y fue Valeria quien notó algo que los demás no habían visto. En el asiento trasero del auto había otra persona. Una silueta pequeña, amordazada, golpeando desesperadamente las ventanas. Una joven que Valeria reconoció de las fotografías que había visto esa noche. La otra empleada nueva. La que había comenzado a trabajar en la mansión la misma semana que Valeria. La joven que, según descubrirían después, era en realidad una detective privada infiltrada. Y ahora Federico la tenía como rehén. «Hay alguien en ese auto», Valeria gritó señalando hacia las luces traseras que desaparecían en la distancia. «Federico tiene a alguien». Augusto reaccionó instantáneamente. Corrió hacia el garaje gritando órdenes a los empleados. En cuestión de segundos, 3 autos arrancaron persiguiendo al vehículo de Federico. Constanza subió al primero, aferrándose al brazo de Valeria. «No voy a dejarte», declaró cuando Valeria intentó protestar. «Acabamos de encontrarnos. No pienso separarte de mi vista». El doctor Salinas subió también, su maletín de evidencias apretado contra su pecho. Sebastián intentó subir, pero Augusto lo bloqueó. «Tú te quedas aquí», ordenó con voz de acero. «Ya has hecho suficiente daño». Sebastián no protestó. Se quedó de pie en la entrada de la mansión, una figura derrotada observando los autos alejarse en la noche. La persecución fue frenética. Las calles oscuras de los suburbios se convirtieron en carreteras rurales, luego en caminos de tierra. Federico conducía como un hombre desesperado, derrapando en las curvas, acelerando peligrosamente.
Va hacia la vieja fábrica textil. Augusto murmuró reconociendo la ruta. Ese lugar ha estado abandonado durante años. Nadie va allí. El lugar perfecto para una emboscada. El doctor Salinas agregó con tensión. Cuando finalmente llegaron a la fábrica, el auto de Federico ya estaba estacionado frente a la entrada principal. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había señales de él ni de su rehén. Augusto detuvo el auto a prudente distancia. Los otros dos vehículos se posicionaron estratégicamente, bloqueando las posibles rutas de escape. «Esto es una trampa», Constanza dijo con voz tensa. «Nos está esperando adentro». «Entonces vamos a darle lo que espera». Valeria abrió la puerta del auto antes de que alguien pudiera detenerla. «¡Espera!» Constanza la agarró del brazo. «No sabemos qué tiene planeado. Podría estar armado. Y tiene a una joven inocente como rehén». Valeria respondió con firmeza. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada mientras alguien más sufre por los secretos de esta familia». Constanza vio determinación en los ojos de su nieta, la misma determinación feroz que había visto en Adriana. Su corazón se llenó de miedo y orgullo en partes iguales. «Entonces, vamos juntas», declaró, «pero con cuidado». Entraron a la fábrica en grupo. El interior era un esqueleto de lo que alguna vez fue. Máquinas oxidadas cubiertas de telarañas, vigas del techo amenazando con colapsar, vidrios rotos crujiendo bajo sus pies. La luz de sus linternas cortaba la oscuridad en rayos temblorosos. «¡Federico!», Augusto gritó, su voz resonando en el espacio vacío. «Sé que estás aquí. Deja ir a la muchacha. Esto es entre nosotros». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, una luz se encendió en el segundo piso. Federico Vega apareció en el balcón deteriorado, y efectivamente tenía a la joven detective frente a él, un brazo alrededor de su cuello, el otro sosteniendo algo que brillaba metálicamente bajo la luz. «Hermanito», Federico habló con voz que intentaba sonar casual, pero temblaba ligeramente. «Qué bueno que viniste. Y trajiste a toda la familia. Qué conmovedor». «Suéltala», Augusto ordenó. «Ella no tiene nada que ver con esto». «¿Ah, no?». Federico rió sin humor. «Esta pequeña detective ha estado husmeando en mis asuntos durante semanas. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Crees que soy estúpido?». La joven luchaba contra su agarre, pero Federico la sostenía firmemente. Incluso desde la distancia, Valeria podía ver el terror en sus ojos. «¿Quién la contrató?», el doctor Salinas preguntó en voz baja. «Yo lo hice», una voz respondió desde las sombras. Todos se giraron. Soledad emergió de detrás de una máquina oxidada, su rostro marcado por lágrimas pero también por determinación. «Contraté a Mónica hace 3 meses», confesó señalando a la detective rehén. «Le pedí que investigara a todos en la mansión. Sabía que alguien cercano a la familia había estado involucrado en la muerte de la señorita Adriana, pero no sabía quién. Mónica descubrió la conexión entre Federico y Sebastián. Traidora». Federico escupió las palabras. «Te di trabajo durante 30 años. Te traté como familia. Y yo te vi asesinar a la hija de esa familia». Soledad gritó de vuelta. «Vi cómo manipulaste a Sebastián. Vi cómo saboteaste ese auto». El silencio que siguió fue absoluto. Federico había quedado expuesto completamente. «No lo entiendes». Federico finalmente habló, su voz cambiando a algo más oscuro. «Nada de lo que tengo es mío. Todo siempre fue de Augusto. El amor de mi padre, el respeto de la familia, el control de la empresa. Yo era el hijo mayor. Yo debería haber heredado todo. Pero no. Papá siempre prefirió al hijo perfecto, al brillante Augusto. Así que decidiste destruirme». Augusto dijo con voz rota. «Usaste a mi hija para hacerlo. Cuando Sebastián vino a mí desesperado, contándome sobre el embarazo de Adriana, vi mi oportunidad». Federico admitió. «El escándalo habría arruinado tu reputación. Los socios habrían perdido confianza. Te habrían obligado a renunciar al control de la empresa. Y finalmente yo habría tenido lo que merecía. ¿Pero matar a Adriana?». Constanza sollozó. «¿Matar a mi niña? ¿Cómo pudiste?». «No iba a morir». Federico gritó, y por primera vez su compostura se quebró completamente. «Solo iba a asustarse. Los frenos debían fallar en una zona segura, donde el auto se detendría lentamente. Pero esa idiota entró en pánico y aceleró en lugar de frenar. Se salió de la carretera sola». «Estás mintiendo». Valeria habló, su voz cortando el aire como un látigo.
El doctor Salinas tiene reportes forenses. Los frenos fueron saboteados para fallar en el peor momento posible, en la curva más peligrosa de esa carretera. Tú sabías exactamente qué pasaría. Federico la miró, realmente viéndola por primera vez. Tú, susurró, la bebé que no murió. Soledad me dijo que habías aparecido, pero no quise creerlo. Créelo. Valeria dio un paso adelante. Soy la hija de Adriana. Soy la prueba viviente de tus crímenes. Y voy a asegurarme de que pagues por cada segundo de sufrimiento que causaste. Grandes palabras para una empleada doméstica. Federico se burló, pero había nerviosismo en su voz. Ya no soy solo una empleada, Valeria respondió. Soy una vega. Y voy a pelear por la justicia que mi madre nunca tuvo. Justicia. Federico rió amargamente. ¿Sabes qué es gracioso? Adriana vino a mí la semana antes de morir. Me suplicó que la ayudara, que convenciera a Sebastián de reconocer al bebé. Lloró en mis brazos. Me llamó tío. Me rogó. Hizo una pausa, su expresión retorciéndose. Y yo la abracé. Le dije que todo estaría bien. Le mentí mientras planeaba su muerte. Constanza soltó un grito de angustia pura. Augusto tuvo que sostenerla para que no colapsara. «Eres un monstruo», Valeria dijo con voz que temblaba de ira contenida. «Un monstruo que va a pudrirse en prisión». «¿Prisión?». Federico sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «No voy a ir a prisión, porque todavía tengo esto». Presionó lo que sostenía en su mano libre contra la cabeza de Mónica. No era un arma, era un encendedor. Y alrededor del cuello de la detective había un trapo empapado en algo que olía a gasolina. «Un movimiento», Federico advirtió. «Y ella arde. Y créanme, este edificio entero está empapado en combustible. Preparé todo antes de que llegaran». Como para confirmar sus palabras, Valeria notó manchas húmedas en el suelo, el olor penetrante de gasolina llenando el aire. «Estás loco», el doctor Salinas susurró. «Estoy desesperado», Federico corrigió. «Que no es lo mismo. Ahora, aquí está lo que va a pasar. Van a dejarme salir de aquí. Van a darme 24 horas de ventaja, y entonces liberaré a esta detective en algún lugar seguro». «¿Y se supone que debemos confiar en tu palabra?», Augusto preguntó con incredulidad. «No tienen opción», Federico respondió. «O confían, o todos morimos aquí cuando este lugar explote». Fue entonces cuando Mónica actuó. Había estado quieta todo este tiempo, pero no pasiva. Había estado esperando el momento correcto. Y cuando Federico se distrajo mirando a Augusto, ella se movió. Su codo golpeó las costillas de Federico con fuerza. El hombre gruñó de dolor, su agarre aflojándose por un segundo. Un segundo fue todo lo que Mónica necesitó. Se retorció, empujándolo hacia atrás, arrancándose el trapo empapado de gasolina del cuello. Pero Federico no cayó. Se tambaleó hacia atrás, el encendedor todavía en su mano, su dedo presionando el botón. La llama saltó a la vida. «¡No!», Mónica gritó, pero era tarde. La llama tocó su ropa empapada en gasolina. El fuego se extendió instantáneamente, engullendo su torso. Ella gritó, rodando por el suelo intentando apagar las llamas. Sin pensar, Valeria corrió hacia las escaleras. Escuchó a Constanza gritando su nombre, escuchó pasos siguiéndola, pero no se detuvo. Subió los escalones de 2 en 2, sus pulmones ardiendo, su corazón desbocado. Llegó al segundo piso justo cuando Federico dejaba caer el encendedor. El pequeño objeto cayó sobre un charco de gasolina. El fuego explotó hacia afuera como una bestia despertando, las llamas lamiéndose a las paredes, al techo, creando un anillo de fuego que los separaba del resto del grupo abajo. «¡Valeria!», Constanza gritó desde abajo, intentando subir las escaleras, pero las llamas la repelieron. «¡Sal de ahí!». Pero Valeria ya estaba arrastrando a Mónica hacia atrás, alejándola del fuego. La detective sollozaba de dolor, su piel roja y ampollada. Valeria usó su propia chaqueta para apagar las llamas restantes. «Estoy aquí», Valeria le susurró. «Te tengo. Vas a estar bien». Federico observaba la escena con expresión extraña, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. El fuego se extendía rápidamente, alimentándose de la vieja madera y la gasolina. «No hay salida», dijo casi casualmente. «Las escaleras están bloqueadas, y este balcón está a 12 metros del suelo. Entonces encuentra una». Valeria le espetó mientras examinaba las quemaduras de Mónica.
Tú creaste este infierno. Ahora sácanos de aquí. Por un momento, pareció que Federico iba a negarse, que iba a dejarlas morir allí junto con él en un acto final de egoísmo. Pero entonces escuchó la voz de Augusto desde abajo, rota y desesperada. Federico, por favor, sé que estás enojado conmigo, sé que te fallé como hermano, pero no dejes que más gente inocente muera. No dejes que mi nieta muera, te lo suplico. Algo cambió en el rostro de Federico. Era tarde, demasiado tarde para redención. Pero tal vez no demasiado tarde para un acto final de humanidad. Hay una polea en el techo, dijo señalando hacia arriba. Solían usarla para mover materiales pesados. Si podemos alcanzarla, hay una cuerda que llega al suelo del otro lado del edificio, lejos del fuego. Valeria miró hacia arriba. Efectivamente, había una estructura metálica en el techo con una cuerda colgando, pero estaba al menos a 3 metros de altura. No puedo alcanzarla, admitió. Pero yo sí, Federico dijo. Se acercó entrelazando sus dedos para crear un escalón. ¡Sube! Valeria lo miró con desconfianza. ¿Era otra trampa? No tenemos tiempo para dudas, Federico gritó mientras el fuego rugía cada vez más cerca. O confías en mí ahora o morimos todos. Valeria tomó una decisión. Colocó su pie en las manos de Federico y se impulsó hacia arriba. Sus dedos rozaron la cuerda. Casi la tenía. Federico la empujó más alto, y finalmente Valeria agarró la cuerda con fuerza. ¡La tengo!, gritó. «Lleva a Mónica primero», Federico ordenó. «Yo bajaré después». Entre Valeria tirando desde arriba y Federico empujando desde abajo, lograron atar a Mónica a la cuerda. La detective estaba semiconsciente ahora, gimiendo de dolor. Valeria la bajó lentamente hacia el otro lado del edificio, donde Augusto y los otros corrieron a recibirla. «¡Ahora tú!», Federico gritó a Valeria. «¡Baja!». «¿Y tú?», Valeria preguntó. «Yo iré después», Federico respondió, pero ambos sabían que era mentira. El fuego había consumido todo el segundo piso. No habría tiempo. «No voy a dejarte aquí», Valeria dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Este hombre había matado a su madre, había destruido a su familia, pero algo en ella se negaba a dejarlo morir. «No tienes opción», Federico respondió. «Alguien tiene que sostener la cuerda para que bajes de forma segura. Y ese alguien soy yo». «Federico», Valeria comenzó. «Dile a mi hermano». Federico la interrumpió, su voz quebrándose. «Dile que lo siento. Dile que ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para hablar con él hace años, para decirle cómo me sentía, en lugar de dejar que los celos me consumieran». Las lágrimas rodaban por el rostro manchado de humo de Federico ahora. «Y dile a Constanza que Adriana me llamó tío con tanto cariño, que fue la única que me hizo sentir que importaba, y que voy a llevar la culpa de su muerte al infierno conmigo». «Puedes decírselo tú mismo», Valeria insistió. «Podemos bajar juntos». «No hay tiempo». Federico sonrió tristemente. Una viga del techo se estrelló detrás de él, enviando chispas volando. «Ahora ve, y vive la vida que le robé a tu madre». Antes de que Valeria pudiera protestar más, Federico la empujó. Ella cayó, agarrándose a la cuerda mientras descendía rápidamente. Miró hacia arriba una última vez y vio a Federico de pie en el balcón envuelto en llamas, una figura oscura contra el infierno naranja. «¡Federico!», Augusto gritó cuando Valeria tocó el suelo. «¡Federico, baja!». Pero Federico solo negó con la cabeza. Y entonces el techo colapsó. El edificio entero se sacudió. Las llamas rugieron hacia el cielo nocturno, y Federico Vega desapareció en el infierno que había creado. El edificio ardió durante horas. Los bomberos llegaron demasiado tarde para salvar la estructura, pero a tiempo para evitar que el fuego se extendiera al bosque cercano. Todos observaban las llamas desde una distancia segura, sus rostros iluminados por el resplandor naranja, sus corazones pesados con el peso de lo que acababa de suceder. Augusto estaba de rodillas en el suelo, sollozando abiertamente. No había intentado detener las lágrimas cuando el techo colapsó. No había intentado mantener la compostura cuando vio a su hermano desaparecer. Solo había caído, quebrado por la culpa y el dolor. «Era mi hermano», repetía una y otra vez. «Era mi hermano y nunca supe cuánto sufría. Nunca le pregunté, nunca lo escuché». Constanza se arrodilló a su lado, rodeándolo con sus brazos.
Ella también lloraba, pero sus lágrimas eran diferentes. Eran por Adriana, por los años perdidos, por la forma en que los secretos y el orgullo habían destruido a su familia. «No es tu culpa», le susurró, aunque ambos sabían que la culpa era algo que compartirían por el resto de sus vidas. Valeria observaba la escena con el corazón partido. Había venido a esta casa buscando respuestas sobre quién era. Ahora sabía la verdad, pero el precio había sido devastador. Una tía muerta que nunca conoció, un tío que acababa de morir frente a sus ojos, una abuela destrozada, un abuelo consumido por la culpa. Los paramédicos trabajaban en Mónica, la detective que había arriesgado todo. Sus quemaduras eran serias, pero no mortales. Sobreviviría, aunque las cicatrices permanecerían para siempre. «Eres muy valiente», Valeria le dijo mientras los paramédicos la preparaban para el traslado al hospital. Mónica logró una sonrisa débil a través del dolor. «Y tú también. Gracias por no dejarme allí. Gracias por investigar cuando nadie más lo hacía», Valeria respondió. Cuando la ambulancia se alejó con Mónica, el doctor Salinas se acercó a Valeria. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Hay algo más que debes saber. Algo que encontré en mis investigaciones pero no sabía si debía revelar. Más secretos». Valeria sintió que no podía soportar más revelaciones esta noche. «Este es importante», el doctor insistió. «Tiene que ver con tu madre biológica, con Adriana». Valeria lo siguió a su auto, donde abrió el maletín y sacó una carpeta médica gruesa. Cuando atendía a Adriana aquella noche, hice un examen completo. Estaba siguiendo protocolos estándar para víctimas de accidentes, pero encontré algo inusual. Abrió la carpeta, mostrando reportes médicos llenos de terminología que Valeria no entendía. Adriana tenía una condición cardíaca congénita, el doctor explicó, una que nunca había sido diagnosticada. Era asintomática en ese momento, pero con el tiempo habría causado problemas serios. «¿Qué significa eso?», Valeria preguntó. «Significa que esta condición es hereditaria». El doctor Salinas la miró directamente. «Y hay un 50% de probabilidad de que tú la tengas también». El mundo de Valeria se detuvo. Otra revelación, otra complicación. «Necesitas hacerte pruebas», el doctor continuó. «Si tienes la condición hay tratamientos, pero ignorarla podría ser peligroso». Valeria tomó la carpeta con manos temblorosas. Incluso en la muerte, Adriana seguía afectando su vida de formas que nunca había imaginado. «Hay algo más», el doctor vaciló. «En mis investigaciones encontré que Adriana había estado visitando a un especialista en secreto durante los meses antes de su muerte, un cardiólogo». «¿Sabía sobre su condición?», Valeria preguntó. «No solo sabía». El doctor sacó otro documento. «Estaba siendo tratada, y según estos registros la condición estaba empeorando. El especialista le había advertido que un embarazo podría ser peligroso, potencialmente mortal». Valeria sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el capó del auto, procesando esta nueva información. «Entonces mi madre sabía», susurró. «Sabía que tenerme podría matarla, y aún así me tuvo. Más que eso», el doctor Salinas continuó suavemente. «Rechazó el tratamiento más agresivo porque habría requerido medicamentos que podrían dañarte. Eligió tu vida sobre la suya mucho antes del accidente». Las lágrimas que Valeria había estado conteniendo finalmente fluyeron. Su madre, una mujer que nunca conoció, había sacrificado todo por ella. No solo había muerto protegiéndola en el accidente, había arriesgado su vida desde el momento en que decidió tenerla. Constanza apareció detrás de ella, habiendo escuchado parte de la conversación. «Adriana nunca me dijo nada sobre su corazón», dijo con voz quebrada. «Ocultó tanto, sufrió tanto sola, porque tenía miedo de decepcionarte», Valeria respondió, recordando lo que Sebastián había dicho. «Tenía miedo de que la juzgaras». Constanza se dejó caer al lado de Valeria, tomando sus manos. «La juzgué», admitió con lágrimas rodando. «Fui una madre terrible, siempre exigiendo perfección, siempre crítica. Adriana creció sintiendo que nunca era suficiente. Y cuando más me necesitaba, cuando estaba embarazada y asustada y enferma, no podía confiar en mí». «No es tu culpa», Valeria dijo, pero Constanza negó con la cabeza. «Sí lo es. Parte de ello lo es. Creé un hogar donde los secretos eran más seguros que la verdad. Y ahora mi hija está muerta, mi cuñado está muerto,
Y tú creciste sin familia porque todos fallamos. Se giró para mirar a Valeria directamente. Pero no voy a fallar de nuevo. Si me lo permites, quiero ser la abuela que debí ser desde el principio. Quiero conocerte, no como una empleada, no como una obligación, sino como mi nieta, como la única parte de Adriana que me queda. Valeria se encontró abrazando a Constanza, ambas llorando, ambas sanando de alguna forma en ese momento compartido de dolor y esperanza. ¿Qué va a pasar ahora?, Valeria preguntó cuando finalmente se separaron. Ahora, Augusto habló, acercándose con los ojos rojos pero la voz firme. Nos aseguramos de que la verdad sea conocida. Vamos a las autoridades con toda la evidencia. Sebastián enfrentará cargos. Federico ya pagó su precio. Se detuvo, su voz quebrándose. Y tú, continuó mirando a Valeria, tomas tu lugar legítimo en esta familia. Eres una Vega. Eres mi nieta. Y voy a asegurarme de que nunca vuelvas a dudar de tu valor. No quiero su dinero, Valeria dijo rápidamente. No vine aquí buscando herencia o posición. Lo sé, Augusto sonrió tristemente. Lo cual es exactamente por qué mereces tenerlo. Adriana heredó una parte considerable de nuestra fortuna. Ahora es tuya por derecho. Úsalo para hacer el bien. Constanza agregó. Úsalo para honrar la memoria de tu madre. Adriana siempre quiso ayudar a otros. Siempre soñó con hacer una diferencia. Valeria pensó en su vida antes de venir a la mansión. Los años en el orfanato. Las familias adoptivas que no funcionaron. La lucha constante por sobrevivir. Pensó en Rosa, la mujer que finalmente le dio un hogar, que la amó sin reservas hasta su muerte el año pasado. Quiero crear algo, dijo lentamente, la idea formándose mientras hablaba. Una fundación para niños huérfanos, para darles oportunidades, educación, apoyo, para que ningún niño crezca sintiéndose invisible como yo me sentí. La Fundación Adriana, Constanza dijo con lágrimas frescas. Es perfecto. Y quiero que se investigue todo. Valeria continuó, su voz volviéndose más firme. No solo la muerte de mi madre, sino todas las injusticias que esta familia ha pasado por alto. Todos los secretos que se han guardado. Si voy a ser parte de los Vega, va a ser de una nueva versión, una que vive en la verdad. Augusto asintió solemnemente. Será difícil. Hay muchos secretos enterrados en esta familia. Muchas personas poderosas que prefieren que ciertas cosas permanezcan ocultas. Que lo intenten, Valeria declaró. Ya no tengo miedo. Soledad se acercó, su rostro marcado por lágrimas y alivio. Señorita Valeria, dijo formalmente. Luego se corrigió. Elena, ese es tu verdadero nombre, ¿no? Elena, como tu abuela. Valeria, Elena. Valeria decidió. Ambos nombres. Una para la niña que fui, otra para la mujer que mi madre quería que fuera. ¿Tu madre estaría tan orgullosa? Soledad sollozó. Tan orgullosa de la mujer en que te convertiste. Tengo algo para ti, agregó sacando un sobre de su bolsillo. Adriana me lo dio la noche antes del accidente. Me hizo prometer que se lo daría a su hija cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado con cera, intacto después de todos estos años. Con Constanza y Augusto mirando, lo abrió cuidadosamente. Dentro había una carta escrita con la letra elegante de Adriana. Y comenzaba simplemente, para mi pequeña Elena, mi milagro, mi esperanza. Valeria leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que no pude quedarme contigo como quería. Significa que tuve que dejarte ir para mantenerte a salvo. Pero quiero que sepas algo muy importante. Fuiste deseada. Fuiste amada desde el momento en que supe de tu existencia. Cuando el doctor me dijo que un embarazo podría matarme, no dudé ni un segundo. Tú valías cualquier riesgo, valías todo. Y si tuve que elegir entre tu vida y la mía, elegiría la tuya 1000 veces más. No sé qué tipo de mundo heredarás. No sé si será justo o amable, pero sé que tú harás que sea mejor. Siento en mi corazón que eres especial, que tienes una fuerza que yo nunca tuve. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para quedarme. Perdóname por los secretos que tuve que guardar. Pero nunca dudes de esto. Fuiste la mejor parte de mi vida. Eres mi legado.
Y espero que cuando seas lo suficientemente mayor para entender, puedas perdonar mis fallas y recordar solo el amor. La carta continuaba con detalles sobre su condición cardíaca, sobre sus miedos, sobre sus esperanzas para el futuro de Valeria. Terminaba con palabras que rompieron completamente a todos los presentes. Te cantaré una canción antes de que tengas que irte, la misma canción que mi madre me cantaba. Y espero que de alguna forma, sin importar dónde estés, puedas escucharme. Espero que sepas que aunque no pueda abrazarte, siempre estaré contigo. Siempre. Con todo mi amor, tu madre, Adriana. Constanza sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar. Augusto tenía el rostro entre las manos. Soledad se había dejado caer al suelo, llorando por la niña que había criado, por la joven que había amado. Valeria dobló la carta con cuidado, presionándola contra su corazón. Ella sabía, susurró. Sabía que iba a morir, y aún así eligió amarme. Eso es lo que las madres hacen. Constanza dijo con voz rota. Aman sin condiciones. Aman sin límites. Y ahora entiendo que yo fallé en hacer eso con Adriana. Pero no voy a fallar contigo. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pintando el cielo de rosa y dorado. El edificio todavía humeaba, los restos de la noche de pesadilla visibles en la luz del amanecer. Pero también había algo más, la promesa de un nuevo comienzo. Tengo miedo, Valeria admitió. Miedo de no ser suficiente, de decepcionar la memoria de mi madre. Entonces tendremos miedo juntos. Constanza tomó su mano. Pero lo enfrentaremos como familia. ¿Como familia? Augusto repitió, tomando la otra mano de Valeria. Y mientras el sol se elevaba sobre las cenizas del pasado, Valeria sintió algo que nunca había sentido antes. Pertenencia. No era solo una huérfana buscando respuestas. Era Valeria Elena Vega, hija de Adriana, nieta de Constanza y Augusto, portadora de un legado que apenas comenzaba a comprender. Pero había una cosa más que necesitaba saber, una pregunta que la había estado molestando desde que el doctor Salinas mencionó al especialista cardíaco. ¿Dónde está ese doctor ahora?, preguntó. El cardiólogo que trataba a mi madre. El doctor Salinas revisó sus notas. Doctor Hernández. Sigue practicando en la ciudad. De hecho, es uno de los mejores especialistas del país. Necesito verlo, Valeria declaró. Necesito saber exactamente qué le dijo a mi madre, qué sabía ella, qué decisiones tuvo que enfrentar. Voy contigo, Constanza dijo inmediatamente. Todos vamos, Augusto agregó. Como familia. Pero cuando llegaron al hospital 3 días después, el doctor Hernández les dio noticias que ninguno esperaba. Y esas noticias cambiarían todo nuevamente. El consultorio del doctor Hernández estaba en el piso 20 de un moderno edificio médico. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero Valeria apenas la notaba. Su mente estaba enfocada en obtener respuestas sobre los últimos días de su madre. El doctor Hernández era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, ojos amables detrás de gafas de montura dorada. Cuando su secretaria anunció que la familia Vega estaba allí para verlo, su rostro palideció visiblemente. Sabía que este día llegaría, dijo mientras los hacía pasar a su oficina privada. He estado esperándolo durante 10 años. Se sentaron en el área de conferencias de su oficina, no en el escritorio formal. El doctor Hernández sacó un expediente grueso de un archivador cerrado con llave. Este es el archivo médico completo de Adriana Vega, explicó colocándolo sobre la mesa. Lo he guardado todos estos años, incluso cuando me ordenaron destruirlo. ¿Quién te ordenó destruirlo?, Augusto exigió. Un abogado que representaba intereses anónimos. El doctor respondió. Vino 2 días después de la muerte de Adriana. Me ofreció una suma considerable de dinero para que eliminara todos los registros de que ella había sido mi paciente. Cuando me negué, me amenazó con destruir mi carrera. ¿Y aún así guardaste los archivos?, Constanza preguntó. Porque Adriana me hizo prometer algo. El doctor Hernández abrió el expediente. Me hizo prometer que si algo le pasaba, me aseguraría de que su hija conociera la verdad completa. Toda la verdad. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué verdad? El doctor Hernández la miró directamente, y en sus ojos había compasión y dolor. Adriana vino a verme por primera vez hace 11 años. Tenía 18. Acababa de entrar a la universidad.
Se desmayó durante una clase de gimnasia y el médico escolar detectó una arritmia irregular. Sacó radiografías, colocándolas contra la ventana iluminada. Le diagnostiqué una cardiomiopatía hipertrófica familiar. Es una condición donde el músculo del corazón se engrosa, dificultando el bombeo de sangre. Es hereditaria y puede ser mortal si no se trata. Constanza ahogó un grito. ¿Por qué nunca nos lo dijo? Podríamos haberla ayudado, conseguido el mejor tratamiento. Porque les tenía miedo, el doctor Hernández dijo suavemente. Adriana me confesó que su madre tenía expectativas muy altas, que cualquier signo de debilidad era inaceptable, que ser imperfecta significaba ser un fracaso. Constanza se llevó las manos a la boca, sollozando. Augusto la rodeó con su brazo, su propio rostro descompuesto por la culpa. La traté durante 3 años, el doctor continuó. Con medicamentos y cambios en el estilo de vida, logramos estabilizar su condición. Pero cuando quedó embarazada, todo cambió. Sacó más documentos, reportes de ultrasonidos, análisis de sangre. Le dije que el embarazo era extremadamente riesgoso, que su corazón podría no soportar el estrés adicional. Le recomendé enfáticamente que considerara la terminación. Pero ella se negó. Valeria susurró. Se negó rotundamente. El doctor asintió. Me dijo que esta bebé era lo único bueno en su vida, que el padre la había abandonado, que su familia no sabía, que estaba sola, pero que esta bebé la hacía sentir que tenía un propósito. Lágrimas rodaban por las mejillas de Valeria ahora. Le ofrecí todas las opciones. Podríamos monitorearla de cerca, ajustar medicamentos, estar preparados para cualquier complicación. Pero le advertí que incluso con las mejores precauciones, había un riesgo real de que no sobreviviera al parto. ¿Y ella aceptó ese riesgo? Augusto preguntó con voz rota. Más que aceptarlo, lo abrazó. El doctor Hernández sacó una grabación de audio. Me pidió que grabara una de nuestras conversaciones. Dijo que si algo le pasaba, quería que su hija supiera exactamente qué decisiones tomó y por qué. Miró a Valeria. ¿Quieres escucharla? Valeria asintió, incapaz de hablar. El doctor presionó play. La voz de Adriana llenó la habitación, joven y llena de determinación. Doctor Hernández, quiero que esto quede registrado. Hoy es 15 de marzo. Tengo 6 meses de embarazo y mi corazón está mostrando signos de falla. Usted me ha explicado los riesgos. Ha sido muy claro sobre las probabilidades. Hubo una pausa. Cuando Adriana continuó, su voz temblaba, pero era firme. Pero quiero que mi hija sepa que elegí esto conscientemente. Elegí darle vida, aunque eso significara acortar la mía. Porque desde el momento en que la sentí moverse dentro de mí, supe que ella era más importante que yo. Constanza sollozaba abiertamente ahora. Valeria apretaba la mano de su abuela con fuerza, lágrimas corriendo por su rostro. La voz de Adriana continuó. Si estás escuchando esto, mi pequeña Elena, significa que no pude quedarme. Pero quiero que sepas que no fue en vano. Cada día que pasé contigo fue un regalo. Cada patada, cada movimiento, cada latido de tu corazón junto al mío fue la cosa más hermosa que he experimentado. No puedo darte una madre que te vea crecer. No puedo estar allí para tu primer día de escuela, tu graduación, tu boda, pero te di vida, y espero que eso sea suficiente. Espero que cuando seas lo suficientemente mayor para entender, puedas perdonarme por irme. La grabación terminó en silencio. Durante largos momentos nadie habló. Solo se escuchaban los sollozos de Constanza y los intentos de Augusto por consolarse mutuamente. Finalmente Valeria encontró su voz. Ella sabía. Sabía que no sobreviviría. Los últimos meses fueron muy difíciles. El doctor Hernández admitió. Su corazón se debilitaba cada día. Le supliqué que considerara un parto prematuro de emergencia, que al menos así ella tendría una oportunidad de sobrevivir. ¿Y qué dijo? Valeria preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Dijo que cada día extra que te llevaba en su vientre era un día más que te protegía del mundo, que quería darte la mejor oportunidad de nacer sana y fuerte, sin importar el costo para ella. El doctor se levantó, caminando hacia la ventana. El día del accidente, Adriana había venido a verme esa mañana. Temprano, antes de que la clínica abriera oficialmente. Estaba aterrorizada, no solo por su salud, sino por las amenazas que había estado recibiendo. ¿Te habló sobre las amenazas?
Augusto se inclinó hacia adelante. Me dijo que el padre de la bebé quería que desapareciera, que hombres la habían estado siguiendo. Me mostró mensajes en su teléfono, fotos de ella tomadas sin su conocimiento. Estaba siendo acosada. Sacó copias de los mensajes que Adriana le había dado. La aconsejé ir a la policía inmediatamente, pero me dijo que no podía confiar en la policía, que el hombre que la amenazaba tenía demasiado poder, demasiadas conexiones. ¿Te dijo quién era?, Constanza preguntó. Me dio un nombre sellado en un sobre. El doctor Hernández abrió una caja fuerte en la pared de su oficina. Me dijo que solo lo abriera si algo le pasaba. Sacó el sobre, todavía sellado después de todos estos años. Cuando me enteré de su muerte, tuve miedo. Pensé que si abría esto, si revelaba lo que sabía, mi familia estaría en peligro. Así que lo guardé, esperando el día en que fuera seguro. Extendió el sobre hacia Valeria. Creo que ese día finalmente llegó. Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió cuidadosamente. Dentro había una hoja de papel con solo 3 líneas escritas con la letra de Adriana. Si me pasa algo, fue Sebastián Romero. Pero él no actuó solo. Alguien en mi propia familia lo ayudó. No confíes en nadie. Federico, Augusto susurró. Ella sabía sobre Federico. Pero hay algo más que necesitan saber. El doctor Hernández regresó a su escritorio. Algo que descubrí después de su muerte cuando estaba revisando todos sus análisis médicos. Sacó un último documento. Adriana vino a verme en secreto 2 días antes del accidente. Estaba muy enferma. Su corazón estaba fallando rápidamente. Le dije que tenía que hospitalizarla inmediatamente o moriría. ¿Y ella se negó?, Valeria preguntó. Dijo que solo necesitaba aguantar 2 días más. El doctor explicó. Le pregunté por qué 2 días. Me dijo que había organizado un encuentro, que iba a revelar todo, a exponer a las personas que la amenazaban, que había evidencia escondida en un lugar seguro. ¿Qué evidencia?, todos preguntaron al unísono. No me dijo exactamente qué era. El doctor admitió. Solo que si algo le pasaba, debía decirle a su hija que buscara la mariposa, que la mariposa sabía todos los secretos. Valeria sintió que su corazón se detenía. La mariposa. El broche que había llevado todo este tiempo. El broche, susurró. Siempre fue sobre el broche. Sacó la pequeña mariposa plateada de su bolsillo. Todos se acercaron para examinarla más de cerca. Bajo la luz brillante de la oficina, Valeria notó algo que nunca había visto antes. Una de las alas tenía una pequeña bisagra casi invisible. Con dedos temblorosos, presionó. El ala se abrió revelando un compartimento secreto. Dentro había una pequeña memoria USB, tan diminuta que era casi invisible. Dios mío, Constanza susurró. Adriana escondió evidencia en el broche. El doctor Hernández trajo su laptop inmediatamente. Conectaron la USB con manos temblorosas. Lo que apareció en la pantalla dejó a todos sin aliento. Era un video. Adriana, sentada en lo que parecía una habitación de hotel, claramente enferma pero con determinación ardiendo en sus ojos. Si estás viendo esto, comenzó, significa que no pude exponer la verdad yo misma, pero grabé todo, cada conversación, cada amenaza, cada reunión secreta. La pantalla cambió mostrando grabaciones de audio con timestamps. Sebastián amenazándola. Federico coordinando con él. Conversaciones sobre cómo hacer que el problema desapareciera. Pero había más, mucho más. Hay algo que nadie sabe. La voz de Adriana continuó. Algo que descubrí hace 2 semanas que cambia todo. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Sebastián Romero no es solo un empresario corrupto. Está involucrado en algo mucho más grande. Lavado de dinero, sobornos a funcionarios gubernamentales, manipulación de contratos públicos. Y tiene pruebas que incriminan a docenas de personas poderosas. Sacó documentos frente a la cámara. Copié todo. Nombres, cuentas bancarias, transacciones. Está todo aquí. Y si me matan, quiero que el mundo sepa que no fue un accidente. Quiero que todos los involucrados paguen. La grabación continuó mostrando documento tras documento, evidencia suficiente para destruir imperios completos. Pero más importante, Adriana continuó, su mano acariciando su vientre abultado. Quiero que mi hija sepa que peleé, que no me rendí, que intenté hacer lo correcto incluso cuando era peligroso. Elena, mi amor. Lágrimas rodaban por el rostro de Adriana ahora. Puede que no viva para verte crecer. Pero te dejo esto.
Úsalo para hacer justicia. Úsalo para asegurarte de que mi muerte signifique algo. La grabación terminó. El silencio en la oficina era absoluto. Finalmente Augusto habló con voz temblando de furia contenida. Esto no solo prueba que Sebastián y Federico mataron a Adriana. Prueba que hay una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno. ¿Qué hacemos con esto?, Constanza preguntó. Lo exponemos, Valeria declaró, su voz firme a pesar de las lágrimas. Todo. Llevamos esto a la prensa, a las autoridades federales, a cualquiera que escuche. Mi madre murió intentando revelar la verdad. No voy a dejar que su sacrificio sea en vano. Será peligroso, el doctor Hernández advirtió. Las personas nombradas en esos documentos tienen mucho poder. Harán cualquier cosa para mantener esto oculto. Que lo intenten, Valeria respondió. Ya no soy una niña asustada sin nombre. Soy la hija de Adriana Vega. Y voy a terminar lo que ella empezó. Constanza tomó su mano. No vas a hacerlo sola. Vamos a estar contigo en cada paso. Todos vamos a estar contigo, Augusto agregó. Esta familia ha vivido en secretos y mentiras durante demasiado tiempo. Es hora de la verdad, sin importar el costo. Copiaron todo el contenido de la USB. Hicieron múltiples copias, las distribuyeron entre abogados confiables, periodistas de investigación, organizaciones de derechos humanos. En una semana, la historia explotó en todos los medios nacionales. Heredera asesinada por exponer corrupción masiva. Los titulares gritaban la verdad que había sido enterrada durante una década. Sebastián Romero fue arrestado intentando huir del país. Confesó todo bajo la presión de la evidencia abrumadora. Nombró nombres, reveló operaciones, implicó a personas en las más altas esferas del poder. 17 funcionarios gubernamentales renunciaron. 8 empresarios fueron arrestados. El escándalo sacudió al país hasta sus cimientos. Pero para Valeria, la verdadera justicia era más personal. El día que Sebastián fue sentenciado a 30 años de prisión, ella fue a visitarlo. No por perdón, sino por cierre. ¿Por qué viniste?, Sebastián preguntó desde detrás del vidrio de la sala de visitas. Se veía 20 años más viejo, destruido por la culpa y el peso de sus crímenes. «Porque necesitabas saber algo», Valeria respondió. «Mi madre te amó. A pesar de todo, a pesar de las amenazas y el miedo, una parte de ella todavía te amaba». Lágrimas corrieron por el rostro de Sebastián. «Pero yo», Valeria continuó, «nunca voy a amarte. Para mí, eres solo el hombre que mató a mi madre. Y quiero que vivas cada día sabiendo que la hija que ella protegió con su vida va a usar esa vida para deshacer todo lo que construiste sobre mentiras». Se levantó para irse. «Espera», Sebastián llamó. «Hay una cosa más que debes saber. Sobre tu madre. Sobre por qué realmente murió». Valeria se detuvo, girándose lentamente. «Ya sé cómo murió». «No». Sebastián negó con la cabeza. «Sabes que saboteamos el auto. Pero no sabes qué pasó en esa carretera. No sabes la verdad completa». «¿Qué verdad?». Sebastián cerró los ojos reuniendo coraje. Adriana no murió en el accidente. Sobrevivió al impacto. Estaba viva cuando llegó la ambulancia. El mundo de Valeria se detuvo. «¿Qué? ¿Y las personas que llegaron primero a la escena?». Sebastián continuó con voz quebrada. «No eran paramédicos». «¿Qué quieres decir con que no eran paramédicos?». Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sebastián respiró profundo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Envié a alguien para asegurarme de que Adriana de que no hubiera sobrevivido. Pero cuando llegó, ella todavía respiraba. Estaba consciente. Te sostenía contra su pecho, protegiéndote incluso en ese estado». Valeria se aferró a la silla para no caer. «Mi hombre entró en pánico. Me llamó preguntando qué hacer. Y yo...». Su voz se quebró completamente. «Yo le dije que se asegurara de que no hablara, que no pudiera identificar a nadie. La dejaste morir». Valeria susurró con horror. «Pudiste salvarla y la dejaste morir». «Ella me vio». Sebastián sollozaba ahora. «Me reconoció porque había visto a mi hombre antes en reuniones. Sus últimas palabras fueron, protege a mi bebé». Y luego, se fue. Valeria se levantó, su cuerpo temblando de furia y dolor. «Espero que esas palabras te persigan cada segundo de tu miserable vida en prisión. Espero que nunca encuentres paz». Salió sin mirar atrás.
dejando a Sebastián destruido detrás del vidrio. 3 meses después, la Fundación Adriana Vega abrió sus puertas en una ceremonia llena de lágrimas y esperanza. El edificio, moderno y luminoso, estaba diseñado para ser un refugio para niños huérfanos, madres solteras en peligro y víctimas de corrupción que necesitaban protección. Valeria estaba en el podio frente a cientos de personas, periodistas, políticos reformistas, familias que habían sido ayudadas, y lo más importante, Constanza y Augusto. Mi madre murió protegiendo 2 cosas. Valeria habló con voz clara y fuerte. Mi vida y la verdad. Hoy, honramos ambas. Señaló el mural detrás de ella. Adriana sosteniendo a un bebé, una mariposa plateada sobre su hombro, sus ojos llenos de amor y determinación. Adriana Vega tenía 18 años cuando le diagnosticaron una condición cardíaca que eventualmente la mataría. Tenía 19 cuando quedó embarazada sabiendo que ese embarazo aceleraría su muerte. Y tenía 20 cuando eligió morir para que yo viviera. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero su voz nunca vaciló. Me dejó más que vida. Me dejó un legado de valentía. Me enseñó que el amor verdadero no es solo palabras bonitas, es sacrificio. Es elegir lo correcto incluso cuando es lo más difícil. Constanza sollozaba en la primera fila, Augusto sosteniéndola mientras sus propias lágrimas caían. Esta fundación no es solo para honrar su memoria, Valeria continuó. Es para continuar su lucha. Cada niño que ayudemos, cada verdad que revelemos, cada vida que salvemos, será un testimonio de que su muerte significó algo. Miró directamente a las cámaras. A todos los que están viendo esto y que han sufrido injusticia, que han sido silenciados por el poder, que han perdido esperanza. Esto es para ustedes. La verdad siempre gana. El amor siempre vence. Y los que mueren luchando nunca son olvidados. Develó una placa en la entrada del edificio. Fundación Adriana Vega, donde el amor vence al miedo, donde la verdad vence a la mentira, donde cada vida importa. Después de la ceremonia, Valeria encontró a Constanza en la biblioteca de la fundación, mirando fotografías de Adriana. ¿Abuela? Era la primera vez que Valeria usaba esa palabra. Constanza se giró, lágrimas frescas en sus ojos. ¿Me llamaste abuela? Valeria asintió, acercándose. Porque eso es lo que eres. Y sé que cometiste errores con mi madre. Sé que ella tuvo miedo de decirte la verdad, pero también sé que la amabas. Constanza la abrazó con fuerza. La amaba más que a mi propia vida. Y te amo a ti de la misma forma. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por elegir la verdad, Valeria respondió. Por no ocultar más secretos. Por ayudarme a honrar a mi madre. Augusto apareció en la puerta. Hay alguien aquí que quiere conocerte, dijo. Entraron una mujer y un adolescente. La mujer tenía los ojos de Adriana. Valeria. Augusto hizo las presentaciones. Esta es Sofía, la hermana de Adriana que pensábamos que había muerto hace años. Y este es Mateo, tu primo. Valeria abrazó a esta tía que acababa de descubrir, a este primo que nunca supo que tenía. La familia que había perdido estaba encontrándose nuevamente, sanando juntos. 1 año había pasado. Valeria estaba frente a la tumba de Elena. Ya no era solo una lápida fría. Ahora había un monumento hermoso, una escultura de una mariposa tomando vuelo, representando libertad, transformación, esperanza. Hola, mamá. Valeria habló suavemente. Tengo mucho que contarte. Colocó flores frescas en el monumento. La fundación ha ayudado a 500 niños este año. Expusimos 3 redes de corrupción más. Salvamos a 17 mujeres de situaciones peligrosas. Todo en tu nombre. Sonrió a través de las lágrimas. Y tengo algo importante que decirte. Conocí a alguien, un buen hombre que trabaja en la fundación. Me hace feliz. Creo que te habría gustado. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Pero más importante, finalmente sé quién soy. No solo una huérfana, no solo tu hija. Soy Valeria Elena Vega. Y voy a cambiar el mundo como tú querías. Tocó la mariposa de metal. Gracias, mamá, por elegirme, por protegerme, por enseñarme que el amor verdadero nunca muere. Se alejó sintiéndose completa por primera vez en su vida. Detrás de ella, grabadas en el monumento, estaban las últimas palabras de Adriana. El amor es más fuerte que el miedo. La verdad es más poderosa que las mentiras. Y un corazón valiente nunca muere realmente.
Vuela alto, mi pequeña mariposa, vuela libre. Y Valeria voló.